Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en este inicio de actividades de Al Banquillo en el mes de septiembre, el mes de la patria, 203 años de independencia que cumpliremos este 15 de septiembre. Vivimos realmente en independencia con todos estos acontecimientos que tenemos en el país. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en la nación en lo relacionado con la política y los movimientos dentro de la administración pública. Nuestros invitados de hoy, dos reconocidos profesionales del derecho, analistas de la realidad del país en San Pedro Sula, don Rodolfo Dumas, a quien saludamos. Buenas noches, abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Rosendo, un placer acompañarlo. Y bueno, tocar estos temas que ciertamente han avivado el debate nacional en torno a temas políticos, inclusive militares y de relaciones internacionales, para lo cual será muy útil la experiencia del otro invitado de esta noche, a quien le guardamos un respeto y una estima muy especial. Muy bien, ya iremos con usted. Abogado Arístide Mejía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches allá a mi ciudad querida de San Pedro Sula, a Edgardo Dumas. Y quiero decir que es muy importante este día justamente, porque estamos en al día siguiente de un fin de semana tumultuoso. Y que yo creo que esto no para ahorita, ¿verdad, Edgardo? No creo que esto pare ahorita, van a haber más. No, esto es el inicio. Sí, va a haber como cuando hay un temblor, ¿cómo se llama? Las réplicas. Sí, las réplicas. Vienen las réplicas, interesante punto. Bueno, Arístide y Rodolfo, hay un punto interesante, ya que hablábamos de fechas. Tito, no le voy a decir Tito Mejía por aprecio, vivió el acontecimiento del 28 de junio del 2009. Estaba fuera del país yo. Bueno, pero sí había formado parte de la estructura. ¿Por qué digo esta fecha? Porque desde ese entonces hasta hoy no habíamos tenido un fin de semana como este que hemos vivido entre el 31 y el 1 de septiembre. Estoy completamente de acuerdo porque en realidad lo que pasó la semana pasada es algo que nadie había considerado en sus análisis, nadie podía imaginar, en vista de que sabemos la importancia que para Honduras tiene la extradición y no encaja bien el argumento o los argumentos y la historia que ha contado el gobierno de por qué terminaron con la extradición, porque si en todo caso es para una represalia contra Estados Unidos, es también un autocastigo, porque nosotros, los hondureños, necesitamos la extradición. Es como pegarse un tiro en el pie. Estados Unidos no sufre mayormente, porque Estados Unidos tiene extradición en México, tiene extradición en Colombia, que son los países más importantes del narcotráfico. Si no lo agarran aquí, lo agarran en otro lado. Entonces, yo creo que es un error, y no un error, sino un error de apreciación esa decisión. Es decir, subestimaron lo que es Estados Unidos, lo que es el pueblo hondureño que está a favor de la extradición, y todo lo que ha ocurrido en 3 días que les ha desencuadrado su propio gobierno es consecuencia de eso. Abogado Dumas, ¿en qué va a cambiar el comportamiento de Estados Unidos con su política exterior para Honduras después de esta decisión? Sobre todo por los compromisos que se venían registrando entre ambas naciones tras la detención de más de 50 capos ligados a la narcoactividad que hoy muchos de ellos purgan ya condenas hasta de por vida en los Estados Unidos. ¿Qué panorama viene ahora mismo para nuestro país en tiempos donde muchos dirán Estados Unidos está ahora más metido en su política electoral, pero allá sí hay verdadera separación de poderes, de actividades dentro de la administración pública en Washington? ¿Y qué le depara al país?
Bueno, a corto plazo creo que no vamos a poder medir los verdaderos efectos y alcances de esta decisión del gobierno de pues cancelar el tratado de extradición bilateral con los Estados Unidos de América. Definitivamente para la justicia americana eso es un estorbo, pero no va a ser en ninguna forma un impedimento para continuar con su política de lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y también ahora contra la corrupción. Recuerde usted que apenas hace unos meses entró en vigor en los Estados Unidos la ley FEPA, donde ya se prevé que los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, particularmente pidiendo sobornos a ciudadanos o empresas americanas, también podrán ser perseguidos por la justicia estadounidense. Y miren, no nos vayamos muy lejos. Hoy, en el transcurso del día, esa justicia americana demostró cuán largo es su brazo y le fue a decomisar el avión presidencial al autócrata venezolano Nicolás Maduro en la República Dominicana. Esa lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y el narcotráfico sobre todo, cuenta con una enorme cantidad de herramientas y por eso precisamente es que nos parece que esta decisión es tan torpe y que puede ser incluso contraproducente para los intereses del país. Existen otras herramientas. Honduras incluso es signataria de varios tratados que prevén el tema de la extradición. Recuerde usted, don Rosendo, y el amigo don Aristias lo podrá confirmar, la extradición no es más que una herramienta de colaboración entre estados. Entonces, cuando un estado, como es el caso ahorita de Honduras, dice, yo cancelo esa herramienta de colaboración, lo que está diciendo es, yo ya no voy a colaborar con este país en ese tema. Entonces, es una actitud sumamente peligrosa en la que ahorita, en la actualidad, el contexto mundial, más bien es de mayor colaboración para combatir estos flagelos que ya le mencionaba anteriormente. Entonces, a corto plazo no vamos a poder medir cuáles son los efectos y cuál va a ser la reacción de ese país amigo, pero ciertamente esa reacción va a venir y la política en cuanto a la persecución de estos criminales no cambia absolutamente nada con esa decisión del gobierno. ¿Ampliaría la vigilancia a Estados Unidos para hondureños considerados piezas claves en el ajedrez político que maneja la... Bueno, aquí nos hemos acostumbrado mucho a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, porque allá están la mayoría de casos que investiga Estados Unidos, pero igual hay investigaciones en la Florida, incluso en California, ahora con el tema del fentanilo. Hemos escuchado de investigaciones en Texas, en Virginia. ¿Cómo estarán los ojos del Departamento de Justicia, porque es administrativo todo esto, de los Estados Unidos con estas decisiones de país? Bueno, el Departamento de Justicia, como le decía anteriormente, cuenta con una serie de mecanismos para perseguir a lo que ellos identifican como fugitivos de la justicia. Uno de los primeros instrumentos que utilizan es la extradición. Cuando el estado donde se encuentra ese criminal tiene la intención de colaborar con el estado requirente. Pero si eso no se da, como puede ser el caso de Honduras dentro de 6 meses, ellos tienen otros mecanismos. Hay una oficina de asuntos internacionales dentro del Departamento de Justicia que puede aprobar otra serie de mecanismos para que estos delincuentes, estos criminales sean habidos por la justicia estadounidense. Entonces, de nuevo, no cambia absolutamente nada. La actitud de ellos es seguir adelante en perseguir a estos criminales y los van a alcanzar ya sea en Honduras o en cualquier otro lugar del mundo donde se encuentran. Bueno, ambos son profesionales del derecho. Tito, ¿cómo va a quedar el tema de la extradición vista la denuncia, que ya es oficial del Tratado de 1909? Pero el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mairena, habló hoy en HRN y recordó del Tratado de Montevideo el contenido del mismo.
y ese está vigente. Se tendría que hacer una rectificación por la Cancillería hondureña partiendo de que al tener un tratado vigente, pues esto va a continuar. Mira, Honduras ha suscrito numerosos instrumentos jurídicos de nivel internacional que pueden ser utilizados de diferentes maneras. En general, están los tratados de extradición para casi todos los otros delitos. Creo que este tratado de 1912, que es el que están denunciando, originalmente no contenía el acápite sobre el narcotráfico. Eso fue lo que le agregaron para hacerlo útil o utilizable para este propósito. Luego yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edgardo, que ellos tienen varias maneras. Para comenzar, en términos generales, lo que está pasando en el mundo es que el derecho que antes era considerado de jurisdicción estrictamente nacional se está volviendo cada día más de extraterritorial, sobre todo el derecho de los países fuertes como Estados Unidos. Estados Unidos en la parte geopolítica ha renunciado a la invasión de países. ¿Te has fijado que ya no invaden países? También la CIA pasó una resolución interna que ellos ya no iban a asesinar a líderes extranjeros, que todos los servicios de espionaje del mundo lo hacían, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están utilizando ahora? El largo brazo de la justicia. Es decir, su mayor arma para poner orden y para la hegemonía mundial ya no es la fuerza, sino generalmente es la justicia. Y lo que ellos buscan, y me parece correcto, es que todos los países estén enmarcados dentro de un Estado de Derecho, suscriban los acuerdos, los tratados y ayuden a eso. Y cuando un país que tiene su justicia que funciona, ellos no presionan para que haya una extradición, como es el caso de Costa Rica. Me comparo con Costa Rica porque es un país pequeño del tercer mundo y todo, y de Centroamérica. Costa Rica no tiene tratado de extradición, ellos pueden manejar el problema del narcotráfico localmente, entonces no hay ninguna presión para que lo hagan. Entonces, acuérdense también que en Honduras, cuando no existía el tratado de extradición por motivos de narcotráfico, hubo varios casos de personas que fueron llevadas de aquí, ¿verdad? El caso de Mata. Sin necesidad. Fue con esas políticas que usted me decía, antes sí implementaban los Estados Unidos en estos países de la región y en muchos otros países del mundo. Recordemos el tema de la invasión prácticamente a Panamá con la captura de Noriega, la invasión a Granada, el tema de Mata en Honduras. Acuérdate que el origen de Estados Unidos es el lejano oeste, donde le ponían precio a un delincuente y lo iban a capturar donde fuera. Hasta se metieron a México para capturar a Pancho Villa, ¿va? Que fue a delinquir allá a Estados Unidos. Y Pancho Villa después se regresó y se metió a Estados Unidos, el único que se ha metido a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, el hijo, creo, de Pepe Lobo, no me acuerdo si él u otro, cuando se lo llevaron a Estados Unidos, fue sacado de aquí y oficialmente apareció en Haití y de ahí fue donde lo llevaron, sin necesidad de extradición. Entonces, me parece que el paso que ha dado el gobierno es pésimo para el país, es decir, es un retroceso porque vamos a volver a ver otra vez el fortalecimiento de los grupos de narcotráfico. Pero hay personalidades en el país que hablan que esa es una medida que está correctamente aplicada porque Estados Unidos no era recíproco con Honduras e incluso la denuncia del tratado, y le cito lo que decía el expresidente Lobo, está correcto, dice, porque habían muchos abusos. Mira, Rosendo, yo creo que en la mayoría de los tratados debería de haber una reciprocidad, como por ejemplo tuvimos hace poco el caso de ese ciudadano norteamericano que mató a estas muchachas. El caso de Gilbert Reyes con las 3 damas de Roatán. Y que no quería Estados Unidos extraditar. Lo que hicieron, yo no sé de qué manera, es mandarlo a un tercer país y de ahí se le ha traído para acá. En principio debería de haber equidad, pero estos países que no tienen un buen Estado de Derecho no se hacen respetar.
Estados Unidos respeta a aquellos países que respetan sus leyes. Por ejemplo, nunca va a hacer lo que hizo con Mata en Costa Rica, ni en Uruguay, ni en Chile, porque son países que tienen estados de derecho que funcionan y juzgan a cualquier ciudadano y ellos no van a violentar eso. Pero un país que hace lo que hizo Honduras la semana pasada, de ir contra un tratado de extradición, cuando este gobierno prometió mantenerlo y celebró con aplausos que se llevaran a los narcotraficantes del gobierno nacionalista, o como cuando se acordó también, y eran las únicas dos promesas que hicieron a los americanos y a Kamala Harris, que hizo Xiomara, mantener la extradición y mantener las relaciones con Taiwán, y las dos cosas han fallado ellos a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vas a tener buenas relaciones con Estados Unidos? ¿Me entendés? Ellos, si viene Kamala Harris en persona fue la que oyó esas promesas. Entonces no les conviene tampoco que gane ella, porque ella sí sabe lo que se habló aquí en Honduras. Y luego yo te voy a decir, es preocupante porque ya vas a ver el otro año, cuando haya las campañas políticas, cómo va a fluir el dinero del narcotráfico otra vez de manera descarada, sobre todo aquellos candidatos que apoyen que se mantenga la cancelación de la extradición. Eso es bien preocupante para las próximas elecciones, sí. y pienso que pueden haber hasta muertos. Abogado Dumas. Sí, solo dos comentarios para complementar un poco lo que dice el abogado Arístides Mejía Carranza. Primero, en el caso de Honduras también somos suscriptores de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia internacional organizada. Entonces, ese es otro instrumento que obliga a Honduras a colaborar en estos casos de criminalidad internacional organizada. Y la otra cosa, hablando de esos casos donde Estados Unidos parece encontrar la forma de capturar a delincuentes, se acaba de presentar hace poco en México un caso similar. Capturaron a El Mayo Zambada, un hijo del Chapo Guzmán, y todavía los mexicanos se están preguntando cómo fue que se dio esa captura y cómo aparecieron estas personas allá en los Estados Unidos. Obviamente eso despertó cierta ira del gobierno mexicano, que se hizo pues patente a través de algunas declaraciones del presidente López Obrador, que pues ya está terminando su periodo, pero que mostró su molestia por esa forma en que se dio esa captura. Exactamente, yo quiero agarrar ese mismo caso que menciona Edgardo Dumas, porque ahorita vi en el periódico El País que está todavía oscuro o nebuloso el paradero de uno de los hijos del Chapo. A los hijos del Chapo, que son 3 o 4, les dicen los chapitos. Los chapitos. Entonces, uno de los chapitos estaba preso y aparentemente lo han liberado, porque lo que se sospecha es que el Mayo Zambada fue entregado por el otro chapito que estaba en México, le tendió una trampa cuando justamente ese hombre se iba a reunir con un gobernador, ¿verdad, Edgardo? Iba a reunirse un gobernador y un gobernador del partido de gobierno. Y ahí mismo lo secuestraron, se lo llevaron a Estados Unidos y fue el chapito que se lo llevó, pero se supone que detrás de esto hay una operación de la DEA coordinada con la DEA. Entonces, todas esas cosas pueden ocurrir porque al final, si vos te convertís en lo que llaman en Occidente un estado paria, como lo es Irán, como lo es Corea del Norte, como son esos países, ¿verdad?, que no respetan el derecho, que tienen terrorismo, que hacen un montón de cosas, eso legitima a cualquier país de Occidente a mandar a secuestrar a cualquiera de ahí, porque son estados que no merecen respeto. Voy a ir a una pausa. Está con nosotros Rodolfo Dumas y Arístides Mejía Carranza. Vamos a entrar en un escenario como es en Honduras, como pasa en México, con algunos líderes de carteles que ya Estados Unidos no los puede detener o no los podrá pedir, pero vamos por esa ruta. No es una violación a la soberanía hondureña en caso de presentarse escenarios como este que plantean nuestros invitados. Una pausa, al retorno a la respuesta.
Seguimos esta noche en Al Banquillo. Abogado Rodolfo Dumas, estos elementos que planteaba Arístide Mejía, ¿llegaríamos a esos extremos de que vengan detenciones directas? Bueno, Estados Unidos lo ha hecho ya en México, se habla que incluso lo ha hecho aquí en Honduras, pero ¿qué panorama tenemos con todos estos acontecimientos que parece que no hay vuelta atrás, que a partir del 1 de marzo, cuando se cumplirían los 6 meses, la extradición como tal fue una historia del pasado? Bueno, yo espero que no lleguemos a esos extremos. Ciertamente, en el caso particular de Honduras, tenemos un déficit, llamémosle, en materia de justicia en general. En un país serio, donde el Estado de Derecho es el que reina, por ejemplo, no habría necesidad de estar pensando en algo como la Sisi. Lastimosamente, nuestra realidad es palpable. La justicia no está funcionando, sigue existiendo un estado de impunidad para quienes delinquen y eso evidentemente le genera mucho dolor, mucho sufrimiento al pueblo hondureño. Por cierto, abogado Entonces, Dumas, perdón, la CICIG, uno de los grandes impulsores en una eventual instalación de este órgano en nuestro país es el gobierno de los Estados Unidos. Si bien será la ONU el ente que asuma la enorme responsabilidad, Estados Unidos siempre está con temas de financiamiento y apoyo. Este es un tema que ya lo debemos descartar y olvidar y no estar pensando en eso, o hay que abrigar aún una esperanza de que llegará en los próximos meses. si se mantiene esta decisión de cancelar el tratado bilateral de extradición, yo creo que va a ser muy difícil, diría casi imposible, que este tema de la Sisi se materialice en el país, precisamente porque denota una falta de compromiso del Estado como tal. Recuerde que los gobiernos son transitorios, es del Estado de Honduras para luchar contra este flagelo de la criminalidad organizada y la corrupción. Entonces, ciertamente, tanto Estados Unidos, que como usted bien lo señala, es uno de los principales impulsores de ese tema, como la misma ONU, al ver esta actitud del gobierno de Honduras, pues va a de alguna manera frenar ese proceso. No conocemos al día de hoy, a pesar de que el gobierno ya lo ha anunciado, que se va a suspender el carácter confidencial de las negociaciones y de las exigencias que tiene la ONU para suscribir este convenio, pero todavía no han trascendido cuáles son, digamos, el contenido exacto de esas exigencias. Es importante que eso por fin sea público, que el pueblo hondureño lo conozca, para ver entonces cuáles han sido los verdaderos obstáculos para que esa misión que tendría que estar operando en el país desde hace más de un año, pues no se haya materializado. Obviamente, a nivel del Poder Legislativo hay mucho trabajo por hacer. Bien sabemos que el Código Penal actual, que se aprobó con una serie de situaciones anómalas, pues no es un código que responde precisamente a las exigencias de la sociedad hondureña. Pero, por otra parte, tenemos también un aparato de justicia que incluye Ministerio Público, juzgados y tribunales que requieren de un apoyo especial precisamente porque no cuentan con los elementos, con las herramientas técnicas, con la preparación humana para enfrentar este tipo de delincuencia que ahora se ha vuelto sumamente sofisticada. Y hablo no solo del tema del narcotráfico, también la corrupción, donde hay enormes redes sofisticadas que se dedican a drenar recursos públicos en beneficio propio. Evidentemente eso requiere de una capacitación especial, que es lo que el pueblo hondureño anhela a través de la llegada de una CICI. Restablecer la extradición será un trámite largo, Arístides, en caso de que se cumpla como parece va a ocurrir con la decisión de la presidenta Xiomara Castro, pensando en un futuro. Mire, yo creo que si hay voluntad política, no. En mi juicio, yo quisiera más bien oír a Rodolfo sobre un criterio que yo manejo, pero no lo tengo muy claro,
y es que el Ejecutivo puede denunciar un tratado, pero si el tratado fue ratificado, aunque este tratado lo que hizo el Congreso es aprobar la reforma, entiendo yo, si es necesario de alguna manera que el Congreso ratifique la decisión del Ejecutivo, porque cuando este tratado se suscribió en 1912 debe haber sido el Congreso de la época que lo aprobó. Es decir, los tratados los negocia el Ejecutivo, pero van a ratificación Y del este es un Legislativo. elemento, Y- perdón Aristide, y este es un elemento que sí me gustaría la intervención de ambos, porque es asunto de teorías de profesionales De derecho. del derecho. He escuchado abogados que nos han planteado aquí en el programa incluso y en debates a través de HRN y la Corporación Televicentro, que ya si Estados Unidos pide a alguien, no se ejecuta, que pasan a archivo. Otros profesionales del derecho son del concepto que como hay 6 meses para que se dé ya por finalizado el mismo, en este periodo de 6 meses sí se pueden hacer solicitudes y actuar y entregar a quienes pida Estados Unidos, porque la extradición solo es con Estados Unidos, lo demás está normal. De hecho, hoy se extraditó una ciudadana a El Salvador. Pero, ¿qué conceptos tiene usted? Pero antes quería decir otra cosita Sí. para que también él nos dé una opinión con respecto a lo que él mencionó de la CICI. La CICI es un mecanismo para combatir más que todo la corrupción normal administrativa y todo. Todos sabemos que en el gobierno pasado modificaron las leyes para hacer una especie de impunidad. ¿Se acuerdan? Ahora, la impunidad de eliminar el tratado de extradición es aún mayor, porque esta es una impunidad para los narcos, ya no para los corruptos del gobierno, sino que para los narcos. Eso para mí mata toda la política de establecer una CICI, porque en las Naciones Unidas van a decir, ¿cómo es que estos quieren combatir el crimen común y están haciendo una impunidad para los narcotraficantes? Entonces, para mí, eso mata lo otro. Caso cerrado, la Caso- CICI para Aristide sí, Mejía. sí. Abogado Dumas, sus consideraciones. Sí, bueno, con el tema de los 6 meses, yo sí soy, digamos, me inclino por la interpretación más amplia, que es el hecho de que tienen que transcurrir esos 6 meses tal como lo prevé el tratado, porque pues ahí se incluyó una cláusula donde habla de esos 6 meses para que el mismo llegue a su fin. Ahora, más allá de eso, hay un ingrediente que también se dio en los últimos días, y es la sesión o la reunión que tuvo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con el Poder Ejecutivo. A esa reunión asistieron obviamente todos los poderes del Estado, particularmente la Corte Suprema de Justicia. Me ha llamado la atención que hoy en el transcurso del día la presidenta del Poder Judicial ha dicho que esa es una decisión que compete al Poder Ejecutivo y que ellos se abstienen de opinar de eso porque son apolíticos. Sin embargo, asistió a esa reunión, de esa reunión salió un comunicado oficial acuerpando la decisión de la presidenta de la República. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando llegue en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, una solicitud de extradición a la Corte Suprema, si esa Corte Suprema que acuerpó esa decisión le va a dar trámite o no a esa solicitud de extradición basados en estos argumentos de una supuesta vulneración de nuestra soberanía y de nuestra dignidad nacional? Esa es la parte que a mí me preocupa más. Ciertamente una decisión de esas vendría a complicar aún más todo este panorama. Concuerdo con don Aristides en cuanto a que el hecho de que se elimine la extradición tiene un efecto directo en el tema de la CICI, pero ese tipo de decisiones que puede tomar el Poder Judicial ciertamente serían graves para Honduras. Y la institucionalidad nuestra, ¿cómo está? ¿Qué referencias hay en cuanto a un verdadero combate a un flagelo
que nos mantuvo de rodillas por muchos años en el país y que solo es justamente cuando Estados Unidos intervino con los primeros procesos de extradición que este fue un tema de debate, porque debemos reconocer, bueno, Arístides, tengo más de 30 años de tratarlo y estos eran temas reservados. Igualmente, abogado, hemos mantenido un contacto con su padre, un destacado profesional del derecho y de la comunicación, y con usted, y sabemos que estos diálogos eran imposibles mantenerlos así de forma abierta como se presentan en los debates ahora a inicios del presente siglo. Para no irnos muy largo, en el 2000 esto era prohibido. Es correcto, de hecho yo recuerdo esa época, mi padre pues estaba en defensa, si usted recuerda, del gobierno del ingeniero Flores, el ministro de Seguridad era don Gautama Fonseca, y recuerdo en aquellos tiempos pues seguridad era digamos el que más realizaba operativos vinculados con ese tema, y defensa generalmente se abstenía y solo daba cierto apoyo logístico, pero definitivamente este era un tema que no se hablaba abiertamente, era un tema de altísimo riesgo, obviamente para los medios de comunicación, sobre todo que después muchos fueron víctimas precisamente de estos criminales organizados y que trajeron pues mucho luto durante las últimas 2 décadas al periodismo nacional, muchos de esos casos también en la impunidad. Entonces, sí, ciertamente ha evolucionado el tema y ahora, bueno, lo hablamos con alguna amplitud, pero obviamente siempre con la cautela que amerita tratándose de algo tan delicado. Sí, le planteaba esto, abogado Dumas y Arístides, porque partiendo de que ya nos quedamos sin la extradición a los Estados Unidos, que es el que en parte vino a dar un respiro en este tema a nivel de país, ahora serán juzgados aquí en Honduras. Estamos preparados para esos procesos, contamos con la infraestructura incluso para llevar todos estos procesos, o habrá que ir pensando ahora mismo en un proceso de profunda transformación a todo nivel, hablando de fiscalía, hablando del Poder Judicial y de los mismos entes, orden y seguridad, ejército y Policía Nacional? Pues en términos muy sencillos, la respuesta es no. No contamos con la infraestructura, no contamos con el recurso humano, no contamos con el recurso de seguridad, no estamos equipados adecuadamente para enfrentar a un enemigo que cuenta con recursos ilimitados y con un poder enorme de penetrar toda la institucionalidad. Entonces, obviamente el llamado al Estado, ahora que ha tomado esta decisión, es para que venga a reforzar pero de una forma contundente a todos estos operadores de justicia para que al menos tengan algún grado de capacidad de enfrentar esto que ciertamente será un reto enorme para el país. Sí, porque aquí, Arístides, estamos ante un hecho que el Estado debe tener una reacción de primera y al mismo tiempo profunda en el combate al narcotráfico. Si no, miremos el ejemplo de México, que México es una superpotencia en materia de seguridad si la comparamos con Honduras, solo para hacer la comparación. El ejemplo. Hace unos años se detuvo por la Marina Mexicana a los hijos, justamente uno de los hijos del Chapo Guzmán. ¿Y qué hizo Andrés Manuel López Obrador? En aras de preservar la seguridad, dijo, del civil mexicano, ordenarle al ejército mexicano, a la Fuerza Armada mexicana, que lo liberaran. Entonces estamos ante escenarios que visualiza jugar así nuestro país pronto si no hay medidas de apoyo profundo. Mire, el Estado de Honduras es un Estado débil. Es un Estado que cuenta con pocos recursos para hacer frente al crimen organizado, que cuenta con todos los recursos del mundo. Mire, yo estuve como ministro de Defensa en el Centro de Control de Narcotráfico de YATF, en el sur de la Florida, y uno ve que hasta Estados Unidos, con todos sus medios, tiene dificultades porque las lanchas rápidas
que van en el mar, lo que hacen es que cuando son interceptados por barcos de la Marina de Estados Unidos o de las patrullas o lo que sea, de la policía, inmediatamente botan la droga al mar o incendian el barco y entonces eliminan las evidencias. Honduras no puede hacer nada de eso porque incluso el manejo de los radares de cuando entra un avión al espacio aéreo hondureño y que tiene Honduras, digamos, limitaciones para bajarse ese avión porque puede andar un agente de la DEA ahí, no tiene esas capacidades. De tal manera que esta decisión fortalece al narcotráfico, vuelve a permitir que en ciertas regiones vuelvan a tomar control y también vuelve peligrosa la situación porque ahorita, por ejemplo, muchas entidades de inteligencia, tanto de la policía como del ejército, no están bien, están debilitadas. La misma inteligencia civil que se había creado, no se le ha mantenido equipos, no se le ha mantenido un montón de cosas y no tenemos las capacidades para hacer frente, aparte de la infiltración que estas organizaciones tienen y el hecho de que esta noticia que se dio la semana pasada es como un visto bueno para ellos, ¿me entiendes? De ahí que yo creo, y con esto termino, que va a haber una seria sanción política a quienes han tomado esa decisión. Muy bien, Aristide Mejía y Rodolfo Dumas están con nosotros al banquillo. Una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de política porque está ligado, nos dijo Aristide Mejía, que va a fluir el dinero y la unidad de política limpia tendrá las capacidades. No tiene ninguna capacidad. Bueno, después nos explica, junto al abogado Dumas. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Ya adelantó abogado Dumas, Aristide Mejía Carranza, que nos depara en el tema del control de las campañas políticas, que tiene mucho que ver también con la institucionalidad y con la protección para que no se nos metan muchos por la puerta de atrás. ¿A qué estamos expuestos con lo que ya registramos del pasado de políticos que hoy viven en Nueva York? Abogado Sí, no ha cambiado absolutamente nada. Ciertamente el tema de, particularmente la unidad de política limpia no está funcionando. Hay un elemento ahí en particular y es que las aportaciones a las campañas políticas se mantienen bajo reserva, es decir, hay un anonimato en cuanto a quiénes son las personas naturales o jurídicas que aportan a estas campañas. Obviamente, aparte de eso, hay una labor que los partidos políticos, siento yo ahorita, no están realizando, que es la de depurar sus propias estructuras. Es decir, usted tiene un partido libre, un partido nacional, un partido liberal, que siguen incluyendo en sus planillas, dentro de sus miembros, a personas que están claramente identificadas como actores corruptos, no solo a nivel nacional, sino que algunos a nivel internacional. Esa depuración para el caso de Honduras es urgentísima. Vemos la calidad de poder legislativo que tenemos hoy en día, sumamente deficiente en un montón de materias, con una enorme mora legislativa, con una cantidad enorme de leyes que se tendrían que estar discutiendo y aprobando de manera expedita, pero eso no está ocurriendo. Entonces, obviamente, estamos entrando a un proceso electoral donde, de nuevo, primero los partidos políticos tienen que hacer su labor de depurarse, de hacer una profunda reflexión qué tipo de instituciones públicas quieren ser y, por supuesto, todo lo que es la institucionalidad, hacer su labor de vigilancia. Lastimosamente, vemos que las herramientas con que cuenta la unidad de política limpia no son las adecuadas y por eso el altísimo riesgo de que recursos provenientes no solo del narcotráfico, porque hay otro tipo de entidades que pueden aportar a estas campañas políticas para fines muy específicos, generalmente vinculados a temas de corrupción. Sí, abogado Mejía Carranza, cotejo de los planteamientos de ambos que hemos retrocedido. Pero claro, entonces, partiendo ahora de lo que vivimos, ¿qué hacer para mejorar y para trasladarle seguridad al ciudadano y a la misma comunidad internacional?
de que vamos a mejorar, de que vamos a cambiar, porque aquí esto lo registramos como un asunto interno de Honduras, pero nuestra sociedad y nuestro sistema económico en parte depende de lo que de afuera viene. Y aquí no pienso, no planteo esto en función de remesas, sino en la inversión. Aquí nos hemos estado sosteniendo con reinversiones y con apuestas de empresariado hondureño. El inversionista extranjero se ha contenido. Entonces, ¿cómo volvernos creíbles? En este gobierno yo creo que ya no se puede hacer nada. Porque acuérdese que el gobierno empezó antes de tomar el poder, el Ejecutivo, con un asalto al Congreso. El Congreso desde ahí empezó mal y nunca se logró acuerdos y no pudieron pasar ni siquiera una reforma, la principal de las cuales era la ley de justicia tributaria, que una reforma tributaria es necesaria en el país. No sé si exactamente esa, pero sí es necesaria una reforma tributaria y ni siquiera eso lo pudieron consensuar. De aquí en adelante va a ser más difícil, porque imagínense que el Congreso está casi paralizado. Primero, Libre, que era el partido que tenía la bancada mayoritaria, pasó a ser la segunda bancada con la pérdida de los 10 diputados que se fueron al Partido Liberal con Jorge Cálix. También perdió apoyo del 1 o 2 diputados que tenía Salvador Narrala. Entonces la desventaja que tiene el partido de gobierno ahí es todavía mayor. El verdadero jefe del Congreso era Carlos Zelaya, no era Redondo. La caída de Carlos Zelaya este fin de semana, que yo creo que lo hizo de forma muy correcta, es decir, de declinar, de renunciar, y todavía más veo correcto lo que hizo el hijo de él, de también salirse, pero es un golpe al legislativo porque equivale a la caída del jefe del Congreso, del verdadero jefe. Luego renunció hoy en la tarde, parece, o en la mañana, el jefe de la bancada del Partido Libre. Otra caída. Luego el ministro de Defensa. Luego la salida de Rixi de la campaña para incorporarse al Ejecutivo, que no puede ostentar realmente eso. No sé si es una forma elegante o una salida que le han buscado a una candidata que aparentemente no podía levantar. Entonces todo eso augura que ya en este gobierno, que ya solo le falta efectivamente, antes de que ya empecemos la campaña ya con candidatos, hasta más o menos abril o mayo del próximo año, o sea que le quedan meses de gobierno efectivo, donde todavía el gobierno puede hacer cosas, tiene poder y todo. De ahí todo lo demás se convierte en una lucha política. Es decir, aspirar a transformaciones a partir de marzo 9 del próximo año es difícil. No, usted se acuerda que ya los últimos meses de un gobierno es fin de reino y nadie quiere hacer caso. Todo el mundo está trabajando en función de un cálculo político. Entonces, lograr consensos ahí todavía es más difícil. ¿Y cómo deberán plantearse entonces las actividades del Parlamento en los próximos días? El domingo es la convocatoria, Aristide, y no se tienen los recursos para el ente electoral. ¿Cómo deberán ser esos planteamientos a nivel del Congreso en un poder del Estado donde me dice ya no está el líder? Ya no está el líder, está debilitado, ya no tienen mayoría. Va a ser bien complicado. Pienso que ese presupuesto, por ejemplo, electoral, ya días lo debieron aprobar. Estamos contra el tiempo. Están prácticamente obligando al Consejo Nacional Electoral a tomar decisiones de última hora sin los recursos. No pueden ya hacer licitaciones. Entonces, todo se está complicando en virtud de los problemas que el propio partido de gobierno está generando. Entonces, yo sí realmente pienso que el país en la institucionalidad está retrocediendo. Luego, acuérdese que en la semana previa a la anterior, el tema era de qué había ido a hacer el ministro y el jefe de Estado Mayor Conjunto a Venezuela, a un país que está sumido en una crisis enorme, que se quitó la máscara
de democracia electoral que tenía todavía para convertirse en una auténtica autocracia y dictadura, digámosle dictadura ya desde ahora, porque todavía tenían un juego electoral ahí donde, acuérdese que Guaidó ganó las elecciones de la asamblea de allí, y luego lo que hicieron es disolverla por medio de una constituyente. Pero todavía respetaron ese resultado. Ahora es que ya no dan resultados ni respetan. Ahí ya no hay elecciones libres ni nada. Entonces, que el jefe de Estado Mayor Conjunto, junto al ministro anterior, hayan ido a ese país justamente ahorita, es un mal mensaje, es una ruptura de las buenas relaciones con Estados Unidos, con Europa, con los países democráticos de América Latina, porque hasta Brasil, que tiene un gobierno de izquierda, pero democrático y respetuoso del derecho, ha desconocido al gobierno de Maduro. Y eso provocó la ruptura con otra dictadura que rompió relaciones con Brasil, que es Ortega en Nicaragua. Entonces yo veo una complicación del entorno político, de la política interna. Creo que nosotros lo que debemos de luchar en Honduras ahorita, a partir de ahora mismo, es para que hagan elecciones libres, que creo que sí van a haber, porque Honduras no es Venezuela, ni las Fuerzas Armadas de allá son ni las de aquí son las Fuerzas Armadas de allá, y una vez que garanticemos eso, hacer un cambio político. Muy bien, Aristides Mejía y Rodolfo Dumas, esta noche al banquillo, una pausa. Cuando regresemos le doy la palabra al abogado Dumas. Adelantamos el interrogante, cómo quitar esos temores de Asamblea Nacional Constituyente, de arreglo entre los partidos políticos, de los temores que hay en algunos sectores de la población, si habrá o no elecciones. Después de la pausa, las respuestas. Continuamos al banquillo, abogado Dumas. ¿Cómo quitarnos estos o apartar estos fantasmas que han surgido en las últimas horas? Bueno, yo creo que esta noche hemos tratado, en la medida de lo posible, de analizar todo lo que ocurrió en los últimos días y de darle un enfoque idealmente en beneficio del país. Obviamente el tema en el Poder Legislativo en los próximos meses será sumamente complicado, lograr consensos y sobre todo aprobar esa cantidad de leyes que el país requiere para progresar. Pero sí guardo una pequeña esperanza todavía que desde el Poder Ejecutivo se busque un diálogo nacional, particularmente con los sectores productivos nacionales. Mire, no hay peor cosa para el clima de inversiones, no hay peor enemigo para la atracción de inversión que la incertidumbre. Y este tipo de situaciones, que como bien decía don Aristides, empezó con un tema de una ley tributaria que nunca se conoció su dictamen final y que ha venido avanzando como una bola de nieve cada día más grande con estos temas políticos, geopolíticos, de seguridad nacional, etcétera, ciertamente generan un clima de incertidumbre. Desde el sector privado, las cámaras de comercio, el COEP, ha habido una apertura inusual, diría yo, muy amplia, muchísima amplitud para buscar ese diálogo al cual el Poder Ejecutivo no ha accedido. Aún están a tiempo. Lo que usted decía antes, la inversión extranjera en Honduras prácticamente está paralizada, no existe, no hay inversión extranjera, lo que hay es una reinversión. Sin embargo, el valiente sector empresarial, esos héroes que todos los días salen a buscar nuevas inversiones, a crear trabajo, ellos son los que han sostenido esta economía, junto obviamente con nuestros héroes en el extranjero que nos siguen enviando remesas al país y que de alguna manera han logrado mantener la estabilidad, particularmente la estabilidad monetaria, porque si no fuera por eso, creo que el Empire estaría 100 por 1. Pero ciertamente el Poder Ejecutivo aún tiene un pequeño espacio para reflexionar, para buscar ese acercamiento con los sectores productivos nacionales y de esa manera cerrar un periodo de gobierno por lo menos
con algún grado de estabilidad que le dé esperanza al país. Obviamente, Y la el proceso oposición. electoral va a producir un cambio y creo que ese cambio va a ser sano para el país. Así rápidamente, abogado Dumas, y el papel de la oposición, ¿cuál debería ser? Porque muchas veces se critica que no proponen y solo se va al señalamiento y a vivir en un conflicto como lo hemos tenido durante mucho tiempo en los últimos meses, de estar peleándose como perros y gatos. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser una oposición constructiva, proactiva, que busque soluciones a los grandes problemas nacionales. Tenemos problemas en generación de empleo, en atracción de inversiones, en salud, en seguridad. Es decir, es una infinita lista de necesidades que el país tiene y en eso se tienen que enfocar nuestros políticos, en ver cómo proponen todos esos planes de gobierno, todas esas ideas, todos esos programas que nos pueden sacar adelante como nación. Obviamente en eso consiste un entorno de competencia política que sea constructivo. Esperemos que así sea. Creo que a nivel interno los partidos políticos lo están entendiendo. Creo que el Partido Nacional y el Partido Liberal tienen más o menos claridad en cuanto a eso y han tratado de limitar lo que son ataques personales o descalificaciones. Obviamente desde el poder la visión es un poco distinta, persisten con estos, digamos, estas quejas de un supuesto golpe, de un ataque a la estabilidad del gobierno, que en lo particular no la vemos, y mucho menos cuando se trata de países amigos que lo único que han hecho es tratar de aportar precisamente a estos temas que son relevantes en un contexto donde la autonomía total de los países no existe y lo que sí existe es una cooperación internacional para sacar adelante estas naciones. Muy bien, gracias abogado Dumas por habernos acompañado. Abogado Aristides Mejía fue secretario de Defensa y hay toda una polémica y con esto cerramos por la llegada de Rixi Moncada como titular de esta cartera ministerial. ¿Qué en realidad va a suceder? Porque se argumenta que es una elección de partidos y que por lo tanto la aplicación para desvincularse de la actividad administrativa es en los últimos 6 meses. ¿Hay dudas? Bueno, es cierto que la norma habla de 6 meses antes, pero en el caso del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, hay un problema que no es el de los demás ministerios, que es que esos dos ministerios están directamente implicados en el proceso. Acuérdese que el traslado del material electoral y la custodia y la seguridad del proceso la hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, eso hace como que hay un conflicto de intereses si el que está a la cabeza del Ministerio de Defensa es a la vez candidato. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que el nombramiento en un cargo mediano y no digamos en uno alto implica una exclusividad en el trabajo. Yo pienso que hasta usted mismo, que trabaja aquí y que trabaja un montón de horas, no tiene derecho a ir a trabajar a otro canal. Normalmente es una exclusividad cuando uno está a tiempo completo. Quiere decir esto que si ella es ministro va a tener que trabajar muchas horas porque los ministerios exigen mucho trabajo. Yo estuve ahí, más de 8 horas de trabajo. ¿En qué tiempo va a andar haciendo campaña? O va a cometer la infracción de andar en campaña política en el tiempo en que debe estar trabajando para el gobierno y para lo cual está contratada. Esa es otra pregunta. Y la tercera es, nosotros como Partido Liberal vemos con mucha preocupación que alguien tan militante y que tiene posiciones bastante extremas pueda estar en una posición donde se exige cierta neutralidad para que el proceso funcione. No sé si además eso les va a dar algún buen resultado, porque normalmente las Fuerzas Armadas es uno de los ministerios más delicados
debe de mandarse ahí a ese cargo una persona que tenga buenas relaciones con los militares, pero eso ya es un problema del gobierno. Lo que sí señalo es que aunque no haya esa norma, sí hay un conflicto de intereses y hay una especial preocupación por ese tema que he señalado hace un rato. Aristides, gracias. Muy amable. Gracias. Aristides Mejía Carranci, el abogado Rodolfo Dumas, un fuerte abrazo hasta San Pedro Sula, que nos ha acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.